Bienvenidos a este programa de Café Ciencia Mental. Hoy estamos de manteles largos. Hoy estamos haciendo un programa especial con 6 panelistas de la Maestría de Tanatología del Instituto Mexicano de Psicooncología. Hoy vamos a hablar el tema de las pérdidas, pero para ello, antes de iniciar en este programa, te invito a que te prepares una rica taza de café y le des un trago para que te permita estar aquí y ahora. Para ello, ponte claps. Hoy este programa es un programa especial, ya que vamos a hablar de las pérdidas. Para ello, tenemos aquí a un licenciado en enfermería que es especialista en medicina familiar, que nos va a hablar acerca de su experiencia en la pérdida personal y la pérdida profesional. Para ello tenemos a Santiago Rodríguez de la Cruz. Bienvenido en este programa, Santiago. Y muchas gracias, Omar. Un honor y un placer estar aquí contigo en este programa y con los demás panelistas. Iniciando con una definición muy simple, ¿no? De lo que son las pérdidas, que es la carencia de algo que se poseía. Entonces, partiendo de esta definición, pues a lo largo de nuestro ciclo de vida, pues experimentamos diferentes pérdidas, desde el nacimiento, es decir, cuando nacemos perdemos la comodidad y la seguridad que teníamos en el vientre de nuestra madre. En la niñez, pues perdemos la niñez cuando pasamos a la adolescencia. En la adolescencia podemos llegar a perder un noviazgo, en la adultez podemos llegar a perder un matrimonio, podemos llegar a perder una mascota y llegar también a tener una pérdida más fuerte como lo es una pérdida por muerte. Entonces, creo que todos de manera personal hemos tenido una pérdida de este tipo en cualquier ciclo de nuestra vida. eh, y hablando de en el ámbito profesional, pues bueno, como enfermero he tenido mucho contacto con pérdidas de pacientes, de sus familiares. Es muy distinto, ¿no? Porque cada pérdida tiene un significado propio. Entonces, como profesional, tener una característica especial que es la empatía es algo muy, muy especial y muy definitivo para poder acompañar a una persona que ha tenido esa pérdida. Más sin embargo, sí es importante resaltar la preparación que uno debe o puede tener, en nuestro caso como tanatólogos, para tener una preparación específica, una maestría que nos ayude a hacer un acompañamiento más adecuado y ayudarles a dar un significado diferente a las personas a las que vamos a tratar, ¿no? Y me quedo con una frase que me gustó mucho de un libro de Vincent Thomas Lewis que se llama el libro Antropología de la Muerte, y él dice que el hombre, si conoce mejor la muerte, no se dedicará a huir de ella ni a negarla, apreciará mejor la vida y la respetará antes que todo hacia los demás. Entonces, una frase que me lleva a pensar en cuánto y cómo me debo de preparar para tener un buen acompañamiento cuando trate personas que han tenido cierto tipo de pérdida. Esta En es mi efecto, participación, Omar, y muchas gracias. muchas gracias, Santiago. Y en efecto, tenemos que estar preparados para poder hacer un verdadero acompañamiento desde la empatía, la escucha y desde nuestro cuerpo, realmente, porque es importante ser integrales en este sentido. Gracias. Para ello también tenemos a una consejera familiar. Hoy nos acompaña Marisela González González, que nos hablará de cómo es una pérdida familiar y cómo puede relacionarse la palabra amor y dolor. Bienvenida, Marisela, a este programa. Gracias, buenas noches, un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, lo que yo quiero compartir es que cuando vivimos una pérdida en la familia, verdaderamente el dolor parece insuperable. Y quiero hacer aquí mención de la palabra amor y dolor, porque van unidos. ¿Por qué entramos a un proceso de dolor después de la pérdida? Porque amamos. Entonces, cuando entramos al proceso del duelo, porque es un camino que hay que recorrer, nos exponemos a un dolor, a un sufrimiento y por la pérdida, por esa ausencia de alguien que amamos tanto. Pero es aquí donde podemos tomar el amor con esa fortaleza para poder resignificar ese dolor, para ser transformado, porque el dolor que se vive se puede canalizar de manera que podamos nosotros, uno, valorar a nuestra familia, ¿sí? Porque a veces eso ya llega tarde, pero el amor nos tiene que llevar a tener una mejor calidad de vida en la familia, a, a cambiar ese dolor y decir,
gracias porque lo tuve y que ese amor sea la fuerza, que sea el ánimo para que yo pueda saber que no voy a vivir en dolor presa de una pérdida, que puedo amar aún después de la muerte, porque ni la muerte termina con el amor. Entonces, sí los quiero invitar a que cambiemos y que vivamos ese duelo, sí, con las emociones que conllevan, pero que salgamos con esa convicción de que el duelo tiene un tiempo, que va a terminar, pero el amor no termina. Y eso es con lo que quiero terminar, que seamos personas que amemos y que seamos también personas que agradezcamos por el tiempo que tenemos esos seres amados. Gracias. En eso. Y en efecto, Marisela, y el amor es trascendental, ¿no? El amor va más, rompe las barreras de la muerte. En efecto, es la mejor forma de ayudar a superar una pérdida o un duelo. Para ello, también tenemos ahora una psicóloga que nos hablará de los tipos de apego y de las pérdidas. Para ello, invitamos a Hilda Moreles de la Vega. Buenas noches, Hilda. Bienvenida a este programa. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues empecemos hablando con lo que es un apego, ¿no? Que es el vínculo emocional que establece el niño con sus padres o con su cuidador principal en sus primeros años de vida y que es sumamente importante, ya que de eso dependerá, pues, todas las etapas de su vida, cómo va a ser su comportamiento, ¿no? Tenemos cuatro tipos de apego. Empecemos con lo que es el apego seguro, que aquí encontramos a todas esas personas que cuando son adultas se sienten más seguras de sí mismas y tienen mayor confianza pues en ellas mismas, ¿no? En donde sus relaciones pues son relaciones a las que les llamamos sanas, ¿no? Funcionales. Tenemos el apego ansioso. En este encontramos a las personas que tienen un poco menos de confianza en sí mismas, así como en las otras personas, ¿no? Sus relaciones son o tienden a tener altibajos algunas veces, pues ya que dependen de la aceptación de las otras personas, ¿no? Tenemos el apego evitativo, en el cual este tipo de personas pues tienden a evitar por completo cualquier tipo de relación cercana, ¿no? Sus parejas pues evitan, más bien, tienden a evitar cualquier tipo de relación con las parejas. Y por Ok. último tenemos el apego desorganizado. En este pues encontramos a las personas que tuvieron pues una infancia con víctimas de abuso, negligencia o algún tipo más bien por parte de su cuidador primario, ¿no? Y Ujú. pues Baja obviamente, autoestima y negligencia, ¿no? exactamente, entonces pues cuando vivimos una pérdida, pues todas nuestras áreas pues tienen una desestabilización y pues obviamente con esto el apego es el que nos va a llevar a cómo vamos a tomar esa pérdida. En efecto, y el apego va a determinar el comportamiento que la persona tendrá. Así es. Muchas gracias, Hilda. Para ello también tenemos aquí en nuestro panel a un especialista en atención a víctimas de la violencia, que nos va a hablar de los tipos de duelo y de las fases. Bienvenida, Silvia Medina. Hola, muy buenas, Gracias por estar en este programa. gracias, muy buenas noches, eh, compañeros, público. Sí, bueno, para empezar me gustaría hacer la mención de que los procesos de duelo no son lineales, ¿sí? Tienen altibajos, oscilan, suben, bajan, y las etapas, aunque son etapas que se pueden seguir una a una, también podemos hacer retrocesos. Entonces, para esto, la primera etapa sería la etapa de la negación. Sí, esto ocurre cuando se produce un shock inicial y la persona no puede aceptar esta nueva etapa o su realidad inmediata. Sí, la mente activa un mecanismo de defensa, sí, ante el dolor y esto para que le permita seguir siendo funcional. Sí, en esta etapa de la negación solemos decir palabras como no lo puedo creer, porque a mí, sí, porque pasa esto. Entonces, tratamos de lidiar con esta pérdida, pero como apenas vamos iniciando esta etapa, no podemos aceptar. Sí, y es completamente normal. Sí, la segunda etapa sería la etapa de la ira, del enojo.
¿sí? En esta etapa aún venimos saliendo de la negación y tratamos de culpar, ya sea a otros, por ejemplo, en casos de médicos, ¿sí? Tratamos de culpar a los médicos de que hubo negligencia, de que por culpa de ellos esta persona se fue, esta persona amada. Entonces, la misma parte del dolor hace que ese bloqueo exista y aparezca esta negación y este coraje y este dolor, ¿no? De decir, por culpa de otra persona, ¿sí? La tercera etapa sería la etapa de la culpa. Aquí en esta etapa, bueno, ya va cesando un poquito el enojo, pero ahora la culpa se vierte a uno mismo. Sí, en esta etapa solemos culparnos y decir, si yo hubiera estado ahí para esa persona, si yo no hubiera hecho tal o cual cosa, ¿sí? Y entonces nos culpamos y pensamos que nosotros somos responsables de las acciones del otro en caso de em, que haya sido algo que se pudiera evitar, ¿no? Que hubiera podido evitarse. Entonces, estas son las tres primeras etapas. Mi compañera continuará con las siguientes y agradezco Perfecto. el espacio. Gracias, Silvia. Y como mencionas, ¿no? Es importante reconocer en qué etapa nos encontramos en una fase de pérdida o de duelo, ya que también aquí nos damos cuenta de cómo es nuestro comportamiento y cómo estamos reaccionando ante ese proceso de duelo. Gracias, Silvia. Para ello también tenemos hoy aquí a una psicóloga egresada de la UNAM que nos va a hablar de las otras dos fases de duelo, que es la depresión y la aceptación. Bienvenida, Danae Jiménez Ramos. Hola, muchas gracias, Omar. Gracias a mis compañeros y gracias a ti por la invitación. Pues la fase que sigue es depresión y como bien lo menciona nuestra compañera Silvia, no son lineales, ¿no? Y podemos brincar de una fase a otra. La depresión, en este caso, cuando se transita por un duelo, es una depresión reactiva, o sea, que es resultado de la pérdida. Hay que señalar y cabe destacar que no es una depresión química. Es la diferencia entre ambas depresiones, pues es la funcionalidad de la persona. En una depresión que se activó por un duelo, pues la persona sigue siendo funcional. Y pues es importante no medicarte, porque el, el, la tristeza que vive esa persona, pues tiene un porqué, un para qué. Te ayudará a En este, experimentar más a flor de piel esos sentimientos y por lo tanto podrán avanzar a la siguiente fase. claro que sí, es importante aquí señalar que un tanatólogo debe de estar al pendiente de la persona para ver que no caiga tanto en una depresión que ya se convierta en algo que necesite ser atendido por un psiquiatra. El tiempo que se tarda en salir de una depresión es el mismo tiempo que se estuvo en ella, ¿no? Entonces aquí es importante, primero, pues no recurrir a la medicación y vivir el dolor porque tiene un para qué. Y la siguiente fase es la aceptación. En esta fase ya no hay retrocesos o brincos hacia otras fases. Esta es una fase en la que se deja de pelear con lo que pasó. Y pues no es que estés como de acuerdo, pero empiezas a mirar hacia adelante, levantando la vista y viendo pues lo que sí hay. En esta fase de aceptación es importante recalcar que las personas empiezan a aceptar y honrar la vida de las de la persona que trascendió, que se fue o su pérdida, honrando su vida a través de vivir tu propia vida, de seguir con tu vida de una manera plena, de una manera Con un agradecida. sentido ya con un sentido de vida, ¿no? Exactamente. En efecto, como mencionas, la cuestión de la depresión debe ser no química, debe ser solo reactiva y si es realmente química es necesaria ser canalizada. Y como mencionamos, es permitir el dolor para que pueda encontrarse un sentido de vida y pueda llegar así la aceptación. Para ello también tenemos una experiencia de vida
Para este siguiente panelista nos va a hablar de cómo se experimenta la pérdida desde un empleo de alto riesgo. Para ello tenemos a una psicóloga de la Armada de México. Bienvenida, Flor María López García. Bienvenida a este programa. Gracias, Omar. Buenas noches. Buenas noches a los panelistas que nos acompañan y a las personas que nos escuchan. Bueno, me gustaría empezar hablando de a qué se refiere un empleo de alto riesgo. Es un empleo al que por sus actividades inherentes que se realizan colocan a la persona en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo qué tipo de trabajos? Actividades policíacas, bomberos, personal que se dedica a la búsqueda, rescate de desastres naturales, personal militar. En esta parte del proceso del duelo, se ha observado que hay comorbilidad con otras patologías, como cuáles son depresión, ansiedad, en muchos casos estrés postraumático. ¿Por qué sucede esto, Omar? Bueno, las mismas actividades, obviamente el tipo de muerte regularmente están asociados a situaciones donde la persona pierde la vida en situaciones de violencia, en algún accidente, algún enfrentamiento, desarrollando algún operativo, en algún derrumbe, alguna volcadura, condiciones que en muchos casos no permiten que los familiares o los compañeros de trabajo puedan despedirse adecuadamente del cuerpo. ¿Por qué? En muchas situaciones el cuerpo queda en un estado donde no es apropiado, ¿no? O ni siquiera se permite, las condiciones no son las apropiadas. Esto implica que los familiares y los compañeros de grupo de trabajo no desarrollen de manera adecuada un proceso de duelo. Cayendo muchas veces en duelos no resueltos, en duelos patológicos, y es ahí donde radica también la importancia de contar con profesionales certificados, con tanatólogos con una formación adecuada. ¿Para qué? Para poder llevar todo este acompañamiento de forma personal, de forma saludable, de forma que todas estas personas puedan desarrollar su proceso de la mejor manera y puedan a través de esto llegar al último punto, a la resignificación. Este tipo de empleos, la mayoría son socialmente bien vistos y le otorgan a las personas cierta honorabilidad de manera familiar, de manera social. Entonces, a través de todo este proceso, las personas pueden evitar caer en una patología, sanar de forma adecuada y con todo esto que mencionan mis compañeros, el amor, la resignificación, poder concluir de manera satisfactoria su proceso de duelo. En efecto, mira, Flor, lo que mencionas, ¿no? Y son eventos traumáticos y que el trauma se necesita elaborar un duelo para que de alguna manera genere su cierre y pueda resignificar, como mencionas, prácticamente darle un nuevo sentido a esa pérdida. Es muy importante que el tanatólogo se prepare para estos tipos de situaciones a las que nos vamos afrontando. Cada uno ve, desde cada panelista, aborda diferentes situaciones de la vida cotidiana y todos aportan y llegamos al mismo punto, la pérdida. Lo importante aquí es entender la importancia del tanatólogo, la importancia de cómo acompañamos a esa familia que se queda con su duelo y cómo nosotros tenemos la necesidad de estar preparados para afrontar cada reto que se vive. Tú que nos estás escuchando en este programa de Café Ciencia Mental, te quedas con la última pregunta. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué te gustaría aprender o seguir aprendiendo en nuestros próximos programas? Te agradezco por haber escuchado a cada uno de estos panelistas, ya que nos aportaron demasiado para entender lo que es la pérdida y las fases de duelo. Te doy gracias por estar aquí, gracias por estar en este programa de Café Ciencia Mental. No te olvides darle like y compartir este programa y darle la campanita para que te avise cuando tengamos un nuevo programa. Bienvenidos a Café Ciencia Mental. Gracias por estar aquí. Ponte Criats. Gracias, compañeros. Que tengan una excelente noche.